hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 2, y los versículos 1 y 2. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Continuamos, hermanos, en el estudio del Catecismo. En la pregunta 192 estamos en la oración del Señor y estamos viendo las peticiones de cada petición de la oración del Señor Padre Nuestro. Y bien, pues entonces en la oración 92 estamos con la segunda petición, como digo, la 191. Entonces es la 191 que dice: ¿qué rogamos en la segunda petición? En la segunda petición, que es: venga tu reino, reconociendo que nosotros mismos y todo género humano estamos por naturaleza bajo el señorío del pecado y de Satanás. Rogamos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido, que el Evangelio sea propagado por todo el mundo, los judíos llamados y la plenitud de los gentiles introducida, que la Iglesia sea preparada con todos los oficiales y ordenanzas del Evangelio, limpiada de corrupción. Hasta ahí nos quedamos en la última semana. Que la Iglesia sea preparada con todos los oficiales y ordenanzas del Evangelio, limpiada de corrupción. Es lo último que estuvimos orando o considerando, ¿no? Que se ha de orar por la plenitud de las ordenanzas del bienestar de la Iglesia, por la reforma de la Iglesia, reforma que barra restauración, y también, pues, porque ahí nos quedamos en limpiada de corrupción. Y cuando se han introducido, pues, corrupciones, tanto de culto como de doctrina, en los sacramentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces ahora nos toca, hemos leído 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 1 y 2, este llamamiento a que estemos orando por todos los hombres, y en particular versículo 2, por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos una vida, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un texto bastante, digamos, olvidado dentro de las iglesias evangélicas, se puede decir, ¿verdad? Que se tenga presente esto a menudo, ¿no? Ya no digo en los cultos, en las oraciones de los cultos dominicales, ya incluso en las oraciones también de los viernes. Y bueno, también hemos de decir que también nos podemos poner nosotros en esa situación, que no estemos orando como debiéramos por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces, tal vez es porque llevamos una dinámica o llevamos una inercia, ¿no?, típica evangélica, en la que no se hace esto como un motivo de oración prioritaria. Entonces, en este caso no es el nuestro por desidia, sino tal vez por advertencia, por inercia. Pero, a ver, también es cierto que en las iglesias evangélicas, y esto es más cierto cuanto más de corte anabaptista es, hay una cierta actitud anarquista en contra de las autoridades. Las autoridades, quiero decir, de gobierno. Como que todos los gobernantes son malos, o es algo que se tiene que los cristianos guardar muy mucho. Y sí, hay esa actitud, ¿no?, muy negativa, que yo digo que es anarquista, ¿no?, que en el fondo es muy gnóstica, ¿no?, de que todo
lo creado, la realidad, la vida es mala, ¿no? El mundo material, sí, las cuestiones del gobierno también, ¿no? El gobierno malo, etc. Y después está todas las cuestiones espirituales que son lo único realmente importante. Entonces hay esa actitud anarquista. Y bueno, pues sí que es cierto que se ora muchas veces también dentro de las iglesias evangélicas por las autoridades, pero normalmente se ora por ellas en el sentido de que el Señor les dé sabiduría para gobernar, ¿no? Esto es lo que hemos visto y es lo que hemos vivido en las iglesias, ¿no? Sí, se ora por las autoridades, pero para que el Señor les dé sabiduría para gobernar. Y evidentemente no es algo falso, ¿no? Y se tiene que hacer. La cuestión es que es algo incompleto, ¿no? Es algo incompleto porque, si nos damos cuenta, tiene el versículo 1 y 2 de 1 Timoteo, capítulo 2, está primeramente diciendo que hemos de orar por la salvación de todos los hombres. La salvación de todos los hombres. Y después dice por los reyes y los que están en eminencia. Entonces, los reyes y los que están en eminencia están incluidos, entonces es una especificación de todos son los hombres. Es decir, nos está diciendo que hemos de orar también por la salvación de ellos. Hemos de orar por la salvación de los reyes y los que están en eminencia, es decir, de las autoridades, ¿no? Por la salvación de ellos. Bien, pues esto es digamos, el alcance, me vais a perdonar y acabo, el alcance de este texto. El alcance de este texto, el significado de este texto, que se tiene que gobernar por los reyes y los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que ellos también crean, para que ellos también pues, sean salvos, y que de esta manera, pues entonces nosotros los creyentes de la Iglesia puedan vivir quieta, reposadamente, en vez de estar aquí pues siendo acosados o siendo perseguidos, pues siendo favorecidos por ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por la salvación de ellos, entonces por su, digamos, beneficio, pues nosotros podemos vivir en toda piedad y honestidad. Si la Iglesia está siendo, pongamos por caso, perseguida por los reyes y los que están en eminencia, pues no nos vamos a poder seguramente encontrar públicamente y dar cultos al Señor públicamente, y eso será entonces una gran pérdida o será un gran daño para nosotros. Entonces no será en toda piedad y en toda honestidad, ¿no? Si las autoridades se ponen otro tipo de gravamen a los cristianos y a la Iglesia, pues entonces esto nos va a afectar y no vamos a poder entonces actuar pues conforme a la voluntad de Dios. Entonces hemos de orar por la salvación de ellos, pero que esto también influya en su modo de gobierno. Y eso influya también entonces en cómo ellos obran como autoridades, como gobernantes. Y aquí sí que es algo que ya la gente que lo pueda escuchar, evangélico quiero decir, incluso a lo mejor si alguien nos escuchara afuera, que no lo sé, pues no saldría de su asombro, ¿verdad? Y hemos de orar por la conversión de las autoridades, de los gobernantes de uno o de otro partido, para que nos vaya bien a nosotros los cristianos y nos vaya bien a nosotros la Iglesia. Pues sí, es lo que dice este texto, pero van a decir, no, pero entonces me estás diciendo algo que no concuerda, porque, a ver, está la separación de la Iglesia y del Estado, ¿verdad? Y esto es algo fundamental y es algo básico, ¿no? Para los creyentes, ¿no? La separación de la Iglesia y del Estado. Y ciertamente esta separación, comillas, separación de Iglesia-Estado, se ha convertido en una especie de gran dogma de fe evangélica. Dentro de las filas evangélicas pueden haber quienes cuestionen o nieguen y no
no van a dejar de ser evangélicos, no van a dejar de estar en la federación por ello, ¿no? Pero si alguien pues dice bueno, cuestionar de alguna manera este dogma de fe de la separación Iglesia-Estado, pues entonces lo mismo sí que te echa de la federación, porque no eres evangélico, de verdad. Pero la cuestión entonces es en qué versículo se enseña en la Biblia. ¿Qué versículo se enseña en la Biblia? ¿Cuál? ¿Qué versículo hay en toda la Biblia que diga que tiene que darse esa separación de la Iglesia y del Estado? ¿Cuál es el versículo? Solamente un versículo que enseña eso. A ver, la separación de Iglesia y Estado, en un sentido estamos todos de acuerdo, en el que el Estado no tiene que gobernar la Iglesia, el Estado no tiene que decir a la Iglesia lo que tiene que creer y lo que tiene que enseñar. Estamos de acuerdo. Pero lo que ellos enseñan o creen como separación de Iglesia y Estado se entiende, esto se conoce como laicismo. Y el laicismo es que la doctrina que dice o enseña que el gobierno y el Estado se tienen que ver, comillas, libre de toda interferencia de lo religioso. Y que el Estado no tiene que optar por ninguna religión oficialmente. Que la religión es solamente un asunto privado, pero privado de los individuos como tales. El laicismo, llevado a su término, es que no tendría que haber religiones, porque la religión es algo social. Como mucho, la mayor coherencia es reducir las religiones al estatuto de asociaciones. Y esto es lo que se da todavía en Francia. Francia es el país más laicista del mundo, que de hecho lo inventó él, el laicismo. Y ahí las religiones son asociaciones. No están contempladas como religiones, ¿no? Ante el Estado. Y aquí, bueno, hay, digamos, una especie de vía media, ¿no? En el que el Estado es aconfesional, es decir, que no apoya ninguna confesión religiosa, ninguna religión como tal, pero trata con las religiones como religiones. Creo que será lo mismo en los países de Hispanoamérica, ¿verdad? Será lo mismo, que seguirán más o menos la vía española. Pero esto del laicismo, bueno, es, ya digo, un invento francés que proviene de la Revolución Francesa para aquí, aunque antes de ello estaba la Revolución Americana, de los Estados Unidos, quiero decir, y entonces allí ya se dio por primera vez, no fue una cosa tan radical como el laicismo de la Revolución Francesa, pero sí que por primera vez las colonias que se independizaron en Estados Unidos no tenían una religión, digamos, oficial, ¿no? Y era, pues entonces, una especie de neutralidad del gobierno para la Iglesia. ¿Qué podría decir? Bueno, y esto a nosotros, ¿en qué nos puede afectar? ¿En qué nos puede afectar, quiero decir, ¿no? Una cosa u otra. Pues pensemos que la Revolución Americana de Estados Unidos, ¿no? Inmediatamente lo que trajo fue una corrección de nuestra confesión de fe. La confesión de fe de Westminster, ¿no? Fue corregida inmediatamente después de la Revolución Americana. ¿Por qué? Por la enseñanza de la confesión, que dice que los gobernantes han de sostener y defender la verdadera religión. Y claro, si en las colonias americanas había un importantísimo número de creyentes y de iglesias presbiterianas con esta confesión, se tenía que corregir. Bueno, no se tenía que corregir, pero fijémonos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que aquellos que dicen, no, la religión es una cosa privada y que no nos afecta, bueno, pues tienen, digamos, comillas, el poder de influencia para que las iglesias modifiquen la doctrina y la enseñanza según estas circunstancias históricas, ¿no?
Pues eso es lo que vamos a tratar, ¿no? La enseñanza original de nuestra confesión de fe. Creemos que es sinceramente la confesión, la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios, acerca del rol, del papel de las autoridades civiles, también en materia religiosa. Y fijémonos en que todo esto era para decir que la petición venga a tu reino, pues también significa que hemos de estar orando para que la Iglesia sea protegida y sostenida por el magistrado civil. Que la Iglesia sea protegida y sostenida por el magistrado civil. Aquí solamente da este texto de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 que hemos leído. Un texto diría, pues es muy pobre todo esto que me estás diciendo. Pero claro, lo que pasa es que el catecismo mayor, o también el menor, pero el catecismo mayor se tiene que leer juntamente con la confesión de fe. Y en la confesión de fe tiene el artículo 23 que habla acerca del magistrado civil, ¿no? Y en ese capítulo 23 tenemos el párrafo 3. El párrafo 3 podemos incluso hasta leer, ¿no? Pero ahí se nos da una cantidad de textos bíblicos realmente considerable e importante. No lo vamos a leer todos, no, porque nos llevaría mucho tiempo. Además, también hace referencias a pasajes enteros. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 26, Primera de Crónicas 13, 1 al 9, en fin. Pero fijémonos, entonces, aquí nos está un poco explicando en este tercer párrafo del artículo 23 el significado de que oremos que la Iglesia sea defendida y sostenida por el magistrado civil. Se está, pues, extendiendo la enseñanza. Dice, el magistrado civil no puede tomar la administración de la palabra o los sacramentos. Es lo que estamos diciendo, los gobernantes, el Estado, no nos puede decir lo que hemos de creer, lo que hemos de enseñar y cómo hemos de dar culto a Dios. No puede estar gobernando dentro de la Iglesia. Dice, no puede tomar la administración de la palabra de los sacramentos o el poder de la llave de los reinos de los cielos. ¿Esto qué es? Que no puede ejercer él la disciplina. La disciplina es algo espiritual y lo tiene que ejercer la Iglesia misma, ¿no? Pero dice, sin embargo, tiene autoridad y es su deber poner orden para que la paz y la unidad sean mantenidas en la Iglesia, para que la verdad de Dios sea mantenida pura y entera, para que todas las blasfemias y herejías sean suprimidas, todas las corrupciones y abusos en el culto y disciplina sean impedidos o reformados, y todas las ordenanzas de Dios sean debidamente establecidas, administradas y guardadas. Para el mejor cumplimiento de todo ello, tienen la potestad de convocar sínodos, de estar presentes en ellos y de procurar que cuanto en ellos se acuerde sea conforme a la mente, es decir, a la palabra de Dios. Bien, pues entonces podríamos comentar todo esto de una manera, digamos, sencillo, ¿no? Hemos de orar, sí, como hemos visto, por los reyes para que se conviertan, ¿no? Para que se salven. Bien, de acuerdo, concedido, ¿no? Entonces el Señor nos lo da. Entonces el rey o el emperador se convierte. Y bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer el rey convertido? ¿Qué tiene que hacer un rey que gobierna? No solamente que está aquí de manera simbólica, sino que realmente gobierna, que ha creído y, bueno, pues tiene que dejar esto como algo privado de su alma y su corazón, o es algo con lo cual él tiene que servir a Dios. Evidentemente. Esto es lo que ocurrió en la historia.
cuando el emperador romano se convirtió, ya a partir de Constantino, ¿no? Constantino se convirtió y después sus sucesores, y al final no fue Constantino sino sus sucesores, ya no me acuerdo del nombre, pusieron el cristianismo como la religión oficial en el Imperio Romano, ¿no? Creo ya en el año por ahí 470 o así. Para las fechas soy bastante malo, pero eso es lo que ocurrió en el Imperio Romano. Y eso es lo que ocurrió a lo largo de la historia, cuando se evangelizaban naciones, ¿no? Los godos, los visigodos, ¿no? Los anglos, los galos, ¿no? Los alemanes, los nórdicos. Entonces se convertía también el rey, y si se convierte el rey de la nación, entonces ¿qué ocurre? ¿Que va a seguir entonces él actuando como un pagano? No, va a seguir entonces, va a comenzar a actuar como un cristiano, y al actuar él como un cristiano, el resto del pueblo lo va a seguir, ¿no? Es realmente lo normal. Lo que sería una cosa extrañísima es que un rey se convierta y siga viviendo como un pagano, ¿no? Eso es algo, digamos, impensable. Ha de servir al Señor Jesucristo, como enseña el Salmo 2, ¿no? De servir al Hijo. Y eso es un llamamiento y una orden que se está dando a los reyes y a los príncipes y a los jueces de la tierra, es decir, a los gobernantes de la tierra. Bien, pues esto es lo que ocurrió a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia hasta, digamos, del siglo I de nuestra era hasta el siglo XIX, es decir, 1900 años. Es el significado y es lo que ha ocurrido. Entonces, esta visión moderna de que los gobernantes tienen que guardarse muy mucho de parecer religiosos, etcétera, etcétera, es algo antihistórico y es algo completamente anacrónico. Es algo que no ha existido en la historia, sino desde prácticamente antes de ayer, hablando en términos históricos. Eso fue del siglo XIX y entrado incluso el siglo XX hasta nuestros días. Bien, pues esta es la enseñanza, digamos, confesional de la confesión de fe de Westminster y también, por lo tanto, de las iglesias que mantienen esta enseñanza íntegra, sin modificaciones debidas a la Revolución Americana. Entonces, esta es la enseñanza, y bueno, se le da distintos nombres a esta enseñanza. Yo a veces podría llamarla, para mis adentros, el principio teocrático. El principio teocrático, pero ya sabemos que la teocracia es una palabra que los periodistas, sobre todo, le ponen muy mala prensa, y que teocracia, pues dice, teocracia medieval y de los talibanes, y ahí con eso te queda, ¿no? Pero no, el significado de la teocracia, ¿no? Bueno, pues está la palabra democracia, que es el que gobierna el pueblo, y está la teocracia, que es el que gobierna Dios. Y estamos hablando, por lo tanto, venga tu reino, y es entonces el reino de Dios. ¿Quién ha de gobernar? Pues Dios, ¿verdad? Y Dios ha de reinar por medio de sus oficiales, tanto en la sociedad, ¿no? Los magistrados civiles, como también en la iglesia, que son, pues entonces, los ministros, los oficiales, los ancianos, los diáconos, etc., ¿no? Y también por las asambleas de gobierno, presbiterios y todo lo demás, ¿no? Entonces, es de esta manera que el Señor gobierna poniendo por obra su palabra. Evidentemente no tenemos oráculos especiales en cuanto a la revelación de Dios, pero tenemos su palabra, que es palabra de Dios inspirada, y entonces, bien podría llamarse esto teocracia. La iglesia, a veces se dice, es una democracia. No, en la iglesia hay según qué cosas que se puede decidir, y se deciden, a lo mejor por voto democrático, ¿no? Por ejemplo, para elegir un oficial, un anciano, un pastor, se elige por voto democrático. Pero eso no significa que sea una teocracia, una democracia, sino que es una teocracia. La iglesia es una teocracia porque se ha de poner por órdenes, en práctica las órdenes del rey.
Jesucristo es el rey y no es un rey simbólico que no gobierna. Él gobierna por los oficiales, por medio de su santa palabra. Esto es lo que tenemos que tener presente. La iglesia visible es el reinado visible del Señor Jesucristo. No lo vemos, digamos, al ojo, pero Él está siempre presente en los cultos y las reuniones de la iglesia. Entonces, pues se pone por obra su santa palabra. Entonces, en la sociedad es lo mismo. Tendría que ser igual, ¿no? Pero bueno, esto sería una manera de decirlo, como también podría ser otra manera el principio confesional. Principio teocrático, principio confesional, que es que el gobierno, los magistrados, hoy en día podríamos decir el Estado, pues no es aconfesional, es decir, sin confesión, sino que tiene una confesión, hace una confesión religiosa, entonces confiesa la fe verdadera y confiesa, por lo tanto, la iglesia verdadera. Ya digo, nuestro Estado es aconfesional, pero un Estado puede confesar la verdadera iglesia, ¿no? Y la verdadera fe, y la verdadera confesión de fe. Bien, pues entonces, ese podría ser otra manera de decir las cosas, pero la manera más corriente entre nosotros, de las iglesias, digamos, presbiterianas, pues es llamarlo el principio del establecimiento. Que el Estado o el gobierno establece, es lo mismo. No solamente reconoce una confesión, sino que la establece por ley. Y como dice aquí, pues la protege y la sostiene de una manera preferencial. De una manera preferencial. Y bien, pues entonces esto vemos que significa que se da una suerte, una especie de colaboración entre el Estado o el gobierno y la Iglesia, porque la Iglesia pues le está entonces enseñando al gobierno, a los reyes, a los gobernantes, cuál es la fe verdadera y cuáles son también los mandamientos de Dios. Y entonces el gobierno y los reyes la sostienen y lo defienden. Se da entonces en este establecimiento, esta colaboración, que no significa, por tanto, que el Estado está dentro de la Iglesia para decir qué tenemos que creer y cómo tenemos que funcionar, pero sí que hay esta colaboración. Fijémonos que en la palabra de Dios se nos da esta colaboración, se nos enseña acerca de esta colaboración. En Isaías capítulo 49 y versículo 23, fijémonos qué cosas nos dice ahí. Isaías capítulo 49, versículo 23. Y está hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Los reyes y las reinas serán ayos y nodrizas de la iglesia verdadera. Con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que me esperan. Vemos, podemos dar muchos más textos, pero fijémonos que hay este reconocimiento y esta honra especial a la iglesia verdadera. La iglesia también, por otra parte, ha de enseñar la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. Vemos en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acontecerá en los postreros días que será confirmado el monte de la casa de Jehová, iglesia, como cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén palabra de Jehová. Entonces, la palabra de Jehová, la palabra del Señor, es lo que tiene que enseñar la iglesia, y la iglesia también tiene que enseñarla incluso a los magistrados y a los gobernantes, ¿verdad? Los gobernantes, evidentemente, tienen que servir a Dios. ¿Cómo han de servir? A Cristo, como enseña el Salmo 2, ¿no? A su ungido, a Cristo, al Mesías, ¿no? Y han de servirlo entonces en su área de gobierno, ¿no?
más bien en cuanto a la cuestión, a la aplicación de la ley de Dios, la ley moral de Dios, a la cuestión también de las distintas cuestiones en la sociedad, ¿no? La aplicación de la ley de Dios en todas las áreas, ¿no? En la economía, ¿verdad? En cómo se ha de tratar los distintos crímenes, etcétera, 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 ¿no? Y eso no habla del Evangelio. El Evangelio es lo propio de la Iglesia y es lo que tiene que estar enseñando y predicando también la Iglesia, juntamente con el ejercicio de la disciplina. Y fijémonos que el Salmo 2 nos habla de esto. El Salmo 47 que hemos cantado también nos está diciendo que los reyes de las naciones se sentarán en la mesa juntamente con el pueblo de Dios, etcétera, etcétera, como hijos del Dios de Abraham. Pues entonces fijémonos, esto es este significado, y hemos de estar orando por esta realización incluso en este tiempo, porque es verdaderamente crucial. Fijémonos a que la implantación del cristianismo después de en el tiempo del Imperio Romano, pues ¿cómo fue? Por la conversión del emperador. Y antes de la conversión del emperador es que el Evangelio llegó a la gente y a la clase dominante y dirigente del Imperio Romano. Y entonces, al final, el emperador también se convirtió. Y es de esa manera que la Iglesia, en el siglo V, pues se estableció. Y, por ejemplo, se estableció por ley que el domingo no se trabajara, y es por eso que nosotros no trabajamos normalmente el domingo. Y que las sociedades, en todas las sociedades aquí, en Europa y en América, no se trabaja por lo general el domingo y tenemos la libertad. No es algo nuestro. Es algo heredado, algo que hemos recibido de eso que ocurrió hace 1500 años. Y es entonces lo que ha ocurrido también con las distintas conversiones de naciones enteras al cristianismo a lo largo de la así llamada Edad Media, que fue cuando la Iglesia estuvo reinando en el milenio. Y también, pues entonces, fijémonos la Reforma protestante del siglo XVI. La Reforma protestante, por supuesto, fue una enseñanza de Lutero, y fue una enseñanza de Calvino, y fue una enseñanza de los distintos reformadores, sí. Pero la Reforma como tal, no se dio sin participación del magistrado civil. Es decir, allí donde el magistrado civil no participó en la reforma, no hubo reforma. Aunque hubieran clérigos y teólogos y pastores que aceptaran la enseñanza, pero no hubo reforma. Se quedó entonces algo privado para ellos. No hubo reforma, porque fue necesaria la participación del magistrado civil. Si es que es una cosa, no se puede cambiar las leyes de la vida, ¿no? Ley de la vida, naces, creces, te envejeces y al final mueres. No puedes cambiar que envejezcas. Es una ley de la vida, ¿no? ¿Me gustaría ser siempre joven? Pues no, lo siento. Es una ley de la vida, ¿no? En este caso, no va a haber un avance social en la sociedad significativo y no va a haber implantación del cristianismo oficial en una nación, no va a haber reforma en una nación sin la participación de los poderes o del gobernante o del magistrado civil. No va a haber. Quedará siendo algo personal, más o menos mayoritario, más bien más o menos minoritario, pero para que eso se dé, tiene que haber esta conversión de reyes y autoridades y que ellos se pongan manos a la obra. Que no digamos, pues no pasa nada, quédate así, no tienes nada que hacer. Esto es una cosa solamente entre tu alma y el Señor. No, esto te tiene que afectar a ti, toda tu vida, todo tu trabajo, todo
todo lo que haces y por lo tanto tienes que servir al Señor también, como autoridad. ¿Por qué? Pues porque eres ministro de Dios. Romanos capítulo 13. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios, se resiste. Y dice el versículo 4, porque es ministro de Dios, servidor de Dios, ministro de Dios para tu bien. Las autoridades de gobierno, estamos pensando como que reciben el poder del pueblo. Eso es un mito, eso es una leyenda urbana, eso no existe, jamás de la vida. Los que tienen poder reciben el poder del pueblo. Es que eso, los que tienen el poder porque tienen el poder, porque lo han conseguido. Pero eso de que los que tienen poder lo reciben del pueblo, no sé de dónde proviene, pero es un sueño, es como los que tienen poder lo reciben de los que no tienen poder. El pueblo son los gobernados, y los gobernantes son los que gobiernan y tienen el poder. Y aquí lo que nos está diciendo que es que las autoridades reciben el poder, y reciben la autoridad ¿de quién? La reciben de Dios, en su providencia. Es el que quita reyes y el que pone reyes, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no digo de que no tenemos que creer en la democracia o que ser antidemócrata. No, bueno, ahí está, es una manera de gobierno, sirve para lo que sirve, ¿no? Nos dicen de votar, pues bueno, pues votemos, no pasa nada, ¿no? Que hagamos, pues esto, de buenos ciudadanos, no vamos a estar aquí, diciendo otra cosa. Pero hemos de tener bien presente esto, que el principio fundacional de que los gobernantes reciben el poder del pueblo, eso es una mentira. Porque precisamente los gobernantes dirigen al pueblo por donde normalmente ellos les apetece. Pensemos, ¿no? La cuestión de la pandemia misma, ¿no? Quien gobierna decide, quien manda, manda y ya está, y los demás a callar, ¿no? Tienen el poder para hacerlo. Bien, pues entonces, esto es lo que hemos de tener presente cuando estamos diciendo de que ellos entonces estén sirviendo a Dios y reconociendo la verdadera fe y actuando de esta manera, es entonces que ellos estén reconociendo oficialmente lo que ellos son, ministros de Dios, siervos de Dios, que ellos estén actuando entonces conforme a lo que realmente son y son responsables. Esa es su responsabilidad y han de dar cuentas también ante Dios, los reyes y los gobernantes, de cómo actúan como autoridades. Y bien, pues entonces fijémonos, estas son las responsabilidades de los reyes. Hemos leído el artículo 3 de la Confesión de Fe, el párrafo 3 del artículo 23, ahí podemos leerlo en casa, todas las responsabilidades que ellos tienen. No significa esto que ellos estén persiguiendo con la espada, digamos, a todos aquellos que no sean de la verdadera religión. No es así, no es verdad. Los gobernantes tienen otra manera otros recursos, otra manera de funcionar, ¿no? Si quieren, ¿no? De incentivar o intentar hacer desestimar los cultos falsos. Pero, a ver, de entrada, hay una serie de cosas que el Estado, el gobierno, tendría que realmente quitar por ley, ¿no? Por ejemplo, el satanismo. El satanismo tiene que estar completamente fuera de la ley y perseguido. La brujería, igual. Tiene que estar igualmente perseguida y fuera de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en toda fiesta mayor, hay exaltación de brujería, ¿no? Por las calles. Y para el Estado, que es aconfesional, bueno, o más aún,
país laico, vale lo mismo una iglesia cristiana que una iglesia satánica. Es lo mismo para ellos. No, ya eso tiene que estar directamente prohibido. Y después lo demás, pues bueno, el Estado, ya digo, con sabiduría y con, digamos, su prudencia como gobernantes, pueden guiar al pueblo de una manera o de otra. No es solamente aquí, pues, inquisición a todo el que no sea de nuestra iglesia. No es eso. Pero sí que ha de reconocer la verdadera fe y la verdadera iglesia de la manera que hemos dicho. Y bueno, por último, con esto ya acabamos, ¿no? Está la cuestión también de los sínodos, porque dice que también le reconoce en el artículo 23, el párrafo 3, la potestad de convocar sínodos. Y esto ha sido también una cuestión, pues, incluso ves hoy en día, muy debatida, ¿no? Como que si eso tiene que estar en la confesión de fe, sí o no, que si eso no es entonces digamos, un error que esté ahí, ¿no? Si no es esto un error de la confesión. Pues bueno, solamente diremos ante esto que siempre, toda la vida, los sínodos y los concilios han sido convocados por las autoridades. El concilio de Nicea, por ejemplo, hace 1700 años, los concilios ecuménicos. Y pensemos una cosa, la Asamblea de Westminster, que redactó la Confesión de Fe de Westminster y nuestros catecismos, ¿quién lo convocó? El Parlamento. El Parlamento, vale, no es el rey, pero es autoridad civil y secundaria, sí, autoridad menor, pero es autoridad y lo convocó él. Entonces, normalmente ocurre así, que para que haya sínodos y concilios importantes que puedan llegar a representar suficientemente internacionalmente, podríamos decir ecuménicamente, mundialmente a la Iglesia, tienen que participar de alguna manera o de otra alguna autoridad, algún gobernante, algún rey. ¿Por qué no hay concilio ecuménico panprotestante hoy en día que pueda poner solución, digamos, a nuestras diferencias? Porque no hay nadie que tenga la potestad de convocarlo en nuestras iglesias. Porque si lo convoca una iglesia, solamente la convoca para su denominación. No tiene potestad para convocarla a la de la denominación de al lado o de la otra confesión. Es que es una cosa muy sencilla. Entonces, para que haya este tipo de sínodo, evidentemente lo tiene que convocar una autoridad cristiana, previamente cometida, porque evidentemente no nos va a convocar a alguien que no crea y que no confiese, ¿no? Es algo muy evidente. Bien, pues entonces es por lo que tenemos que estar orando, ¿verdad? Y el Señor, pues mira, además de que nos da, lo tenemos todo, ¿no? Permitidme un poco la broma. Tenemos la democracia, pero tenemos rey, ¿no? Entonces, aprovechemos que tenemos rey, y eso, pues, es algo que el Señor ha mantenido, a pesar de todas las dificultades, y estemos orando, como dice aquí 1 Timoteo 2, 1, 2, por los reyes y por los que están en eminencia, para que se conviertan, para que sean salvos y para que sirvan a Cristo, confesando la verdadera fe y la verdadera iglesia. Y ya también orando para que, con la gracia de Dios, con su ayuda, con su mucha bendición, que pueda, pues tal vez, poner remedio a esta situación en la que nos encontramos. Yo creo que realmente el artículo 3, el párrafo 3 de la Confesión de Fe, el artículo 23, es que casi tiene un valor profético, tiene casi un valor, yo diría, casi escatológico, porque tenemos que estar esperando ese concilio, tenemos que estar esperando ese sínodo internacional que declare oficialmente, o que vuelva a declarar oficialmente al Papa como el anticristo,
y que llame a una reunificación de la Iglesia en la verdad de la Escritura. Bien, pues hermanos, estemos orando por ello. La oración del justo puede mucho. Y podamos ver también el avance de esta obra en este tiempo. Porque así sea, que el Señor bendiga su palabra. Amén.